presentación. Tenemos el nombre de la comisión directiva del IADE y particularmente del director de la revista Realidad Económica, Juan Carlos Artigo, que no pudo venir hoy. Les doy la más cordial bienvenida para esta actividad que ha sido planificada especialmente. No tengo la seguridad si es la primera vez que la página web de IADE pone en su página un libro virtual. Pero lo que sí les puedo decir es que me parece que es una idea muy, pero muy interesante, porque en el último ejercicio, la página del IADE, la página virtual de web, ha sido visitada por más de 200.000 personas. Hasta aproximadamente 15.000 personas por mes visitan la página del IADE para interiorizarse de las novedades que hay. Muchos de ellos, cerca de 6.000, reciben el boletín, que está muy relacionado con la página web. Y por lo último que me fijé antes de venir aquí, ya el libro ha sido visitado por más de 400 personas. De modo tal que no sé si todos ellos lo han bajado. Alguna persona que está acá me ha dicho que ya lo ha bajado en su computadora. Supongo que habrá otros que habrán hecho lo mismo. Pero es una mecánica que va a tener una amplia difusión a una temática que yo entiendo que está muy comprometida con la realidad del país, con las aspiraciones de millones de personas, de modo tal que es bueno que los científicos del SEUR, CONICET, hayan puesto la mirada en estos temas. Simplemente darles la bienvenida y le paso la palabra a quien es el compilador y organizador de este libro, Alejandro Rosca. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hacer una presentación de menos de 5 minutos, más bien tratando de ubicar el porqué del libro, la tarea que estamos haciendo y los planes a futuro. Siempre es bueno hablar del futuro, un poco del presente, bastante menos del pasado y mucho del futuro. Por lo menos en lo que a mí respecta me parece que es el camino apropiado. La institución en la que yo revisto ya como jubilado es el CEUR, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que participé de su fundación en la benemérita ciudad de Rosario en el año 1961. Imagínense, tiene ya 53 años de vida activa. En esa institución, el área de los estudios regionales fue más o menos el espacio especial en el que yo me desenvolví, donde se puso mayor énfasis en el trabajo, aun cuando la cuestión urbana siguió y sigue ocupando un lugar central. Hacia fines de los 90, principios de este siglo, un par de integrantes del núcleo que trabajaba en temas regionales y que ya se había nutrido de 3 investigadores, decidimos abrir una nueva mirada, un nuevo enfoque sobre la cuestión regional, incorporando la cuestión del modo de organización de la actividad productiva en las regiones, sobre todo el criterio con que se trabajaba en esas unidades productivas en función de los objetivos en sí de las mismas. Si había un objetivo básico de potenciar la presencia de los pequeños productores, de los campesinos, de los productores familiares, etcétera, como eje central, o por el contrario se hablaba de la actividad agraria en forma indiferenciada, donde iba a aparecer seguramente con mayor énfasis y espacio el segmento de los grandes productores. En la medida que el proceso económico fue polarizándose cada vez más y comenzó a desaparecer la actividad agraria con el productor viviendo en su finca, se acentuó esa polarización y ocurrió un fenómeno que hoy estaba viendo una foto de lo que se denomina el foro empresarial, no sé cuánto, no sé cómo, que es la derecha liberal argentina, que hace poco tuvo una
reunión y lo veo sentado entre el presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros y el presidente de la Sociedad Rural, Bussi. Y uno se pregunta, ¿por qué está con ese sector? Porque dejó de ser productor, entró en el juego del sistema financiero, o sea, arrendador, él no trabaja más su finca, la arrienda a alguien que hace soja. Entonces, han cambiado los actores sociales, vos de eso sabés mucho. ¿No? Han cambiado el perfil de los productores. Uno encuentra que en ese sentido una especie de gran hueco que separa la economía agraria básicamente de oleaginosas y menos de cereales en manos de una minoría de propietarios de la tierra, ya no productores, que en su altísima proporción no viven en la finca, solo algunos muy mayores que no han querido mudarse a las ciudades, pero que viven o en las ciudades cercanas o en algo más distante, pero no muy lejano. O sea, si alguien recorre el sur de Santa Fe, que se lo recomiendo porque es muy bonito, y va a Venado Tuerto, por ejemplo, una ciudad que conocí hace 50 y tantos años. Ve una ciudad totalmente distinta a la tradicional ciudad, de edificios de departamentos, de negocios muy lujosos, el dinero de la soja y los productores conviven en ese espacio urbano y la tierra urbana tiene un valor muy alto y avanza permanentemente sobre los límites de la ciudad que fueron áreas de actividad rural, áreas de actividad agrícola. Hay una expansión de la mancha, un costo muy alto de la unidad de superficie por parte de quienes la avalúan en la venta al mercado y un avance muy fuerte de la frontera urbana sobre la actividad agrícola. Esa realidad coloca a los productores familiares en una situación de debilidad estructural porque se quedan en la finca, siguen trabajando en ella, utilizan prácticas tradicionales, producen alimentos en proporciones importantes. Diríamos, aquellos que no han podido convertirse en terratenientes, arrendadores, como el caso de Bussi, cuyo abuelo seguramente fue un arrendatario y ahora él es un arrendador, o no han tenido la oportunidad de capitalizarse lo suficiente para transformar su actividad predial en una unidad con perfiles netamente capitalistas. Entonces, nosotros nos hemos ocupado de analizar en el equipo esa intersección, la intersección entre las formas alternativas de producción y gestión de las unidades que producen preferentemente alimentos en manos de los productores familiares con un criterio cada vez más basado en los principios de la economía social y solidaria y las grandes experiencias, medianas y grandes experiencias productivas de la actividad basada fundamentalmente en la zona. Entonces, lo que hicimos en este libro es, con artículos nuestros y con artículos de terceros, de quienes fueron invitados a participar, hicimos un esfuerzo de recopilar aportes académicos que den cuenta de esa intersección. Y en este momento, ya el grupo se ha ampliado, somos 9, tenemos el firme propósito, además de seguir ampliándolo, de fortalecer el análisis desde esa perspectiva. Este trabajo en ese sentido es la primera presentación formal de esa visión integradora, pero vamos a seguir trabajando en esa dirección. Por eso queríamos que el libro se conociese. Me alegro mucho de la información que nos ha dado Bañez, de la difusión y la proliferación. No podríamos haber vendido 400 ejemplares ni soñando y esperamos que lo sigan visitando. Bueno, gracias y paso
ahora a Ariel García, el doctor Ariel García, miembro del equipo, que va a decir lo que tenga ganas de decir. Bueno, gracias por la democracia. Bueno, yo lo que no traje ningún discurso, así que lo que me salga, ¿no? Un poco la génesis del grupo quiero contar y cómo surge el libro este. En primer lugar, vamos a decir la verdad, el libro sale virtual porque es mucho más barato que en papel, esa es la primera verdad, digamos. La segunda verdad tiene que ver con cuál era el objetivo del libro, ¿no? Nuestro financiamiento era un financiamiento de la agencia, varios conocerán que es el Ministerio de Ciencia y Técnica, que nos daba como objetivo final, como producto final, el hecho de tener un libro. Pero nosotros lo pensamos más como docencia, digamos, incluso para pensar un poco con otros colegas y difundir ideas y compartir y debatir ideas, el hecho de que nuestras proposiciones, nuestras inquietudes fuesen quizás el caldo de cultivo de nuevas investigaciones. En primer lugar, tenemos varios antecedentes que nos movilizaban el hecho de que este libro, que vale decir acá ahora, es un libro que compilamos Alejandro y yo, pero es un libro que tiene 8 autores, en 8 capítulos, que se desarrollan secuencialmente, lo pueden ver, lo pueden bajar obviamente, en el que se vincula desde la cuestión conceptual, que es un debate que ahora voy a puntualizar simplemente, con la propuesta metodológica, que es lo que en el último sector o parte del libro hacen tanto la doctora Paula Rosa con una propuesta metodológica de enseñanza, y la licenciada Mercedes Vasco, que enfoca la cuestión de comercialización, que ahora va a trabajar específicamente sobre el tema. Ahora, en primer lugar les quería contar lo que pensamos y discutimos en términos conceptuales. Nosotros partíamos de una inquietud que tiene que ver con que los análisis que veíamos en muchos de los informes económicos eran informes que tenían que ver con algo que era A histórico y A espacial. Un poco por vicio profesional, pero también por inquietudes que teníamos en los debates en diferentes provincias y con diferentes cultivos y agricultores, nos dimos cuenta que el territorio importaba mucho. Pero no lo digo acá como un latiguillo para quedar bien, simplemente o para decir algo que está de moda, ¿no? Vieron que hay muchas cosas como siempre de moda, aquello es sustentable, hay que enfocarse en el territorio. Muchos de esos trabajos que se pretenden enfocar en el territorio muchas veces lo dicen básicamente declamándolo, pero digamos, es bueno ir al lugar, conocer la rugosidad del espacio, conocer los actores del espacio y ver cómo interactúan entre sí. Por eso nuestro enfoque básicamente es un enfoque que se desarrolla sobre 2 conceptos centrales. Uno es el espacio y otro es el poder. Vamos a contar un poquito de qué trata esta cuestión. Con espacio, básicamente hicimos una revisión conceptual, teórica, que arranca ya por los geógrafos franceses y la escuela radical anglófona de la década del 70 y el 80. Podría citar algunos autores, también el caso ahora, que van a enfocar centralmente la cuestión del espacio como una construcción de sentido, una construcción de un territorio, con una construcción que tiene que ver con dar sentido, dotar de sentido a los actores, pero que los actores también construyen eso, que lo construyen desigualmente. ¿Por qué lo construyen desigualmente? Porque hay dotaciones diferenciales de poder. El poder lo entendemos como una capacidad de hacer que el otro haga lo que yo quiero, básicamente. Ahí centramos en Foucault y en Rafferty. Pero esa cuestión central, que para nosotros era algo dado, no lo habíamos reflejado en ningún informe, o muy pocos informes de índole estrictamente económica. Uno veía informes de los 90, de los 2000 incluso informes gubernamentales que estaban afincados en la idea de los datos globales, es decir, de aquellos datos que tenían que ver con sumas de producto, por ejemplo, con sumas de empleo, con sumas de ingresos, pero que no daban cuenta de la puja distributiva, por ejemplo. No daban cuenta siquiera de la posibilidad de rectificar, de evaluar, de corregir algunas políticas públicas que estaban en boga, que están en boga, pero que siguen siendo básicamente acumuladoras del poder concentrado que estaba en su origen ya determinado. Por eso creemos que es determinante volver al concepto de planificación. No lo pensamos solamente como un término abstracto o aritmético, matemático o econométrico, sino que básicamente lo estamos pensando en este sentido, es decir, en el sentido de conocer la trama de actores, conocer las vinculaciones que tienen y conocer algo que parece
un dado, pero no tiene por qué serlo históricamente, que es la subordinación productiva. La subordinación productiva la entendemos como un elemento vinculado a esa capacidad taxativa, formal o informal, que tienen los acopiadores, que en diferentes regiones, que ahí trabajamos con varios cultivos, trabajamos con yerba, con tabaco, con soja, con algodón, que tienen sus particularidades, sus definiciones, y que lo que logran hacer esos agroindustrias, los acopiadores, es determinar que cualquier política pública, o la mayor cantidad de ellas, que están determinadas en sus considerandos como un objetivo para la equidad, para la democracia territorial, terminan siendo usufructuadas a su favor. Entonces, un poco la discusión que está atraviesa todo el libro es la discusión sobre la burocracia estatal. No solamente por una cuestión de crítica o considerar que no es útil, no es necesaria, sino todo lo contrario, sino viendo exactamente qué cuestiones operan en el terreno, en el territorio, para hacer notar que una política pública que en el papel, en el diseño, en la ley, está muy bien establecida. Podremos ver casos en los cuales eso no es tan así, pero en términos generales podría serlo. ¿Qué pasa para que eso después en el terreno no se materialice? O sea, que esos objetivos, digamos, de democracia distributiva, terminan siendo una quimera, podríamos decir. Una quimera en la cual, en la realidad, las agroindustrias que están posicionadas con un poder vinculado a la exportación, a la tipificación de productos, a la escala global, a la vinculación directa con mercados internacionales, terminan usufructuando esos beneficios. No vamos a dar casos acá porque podríamos contar cada uno de los capítulos casi, ¿no? Podemos verlo en otro momento. Pero esos beneficios que básicamente están pensados para lo que es la agricultura familiar, que también es una definición muy amplia en la cual entra de todo, terminan siendo usufructuados en gran mayoría de esas políticas por los agentes agroindustriales. Entonces ahí se desarrollan una serie de discusiones en el propio libro acerca de la idea de que, diríamos, la agroindustria y las economías regionales, muchas veces de los territorios aquí mismo en Buenos Aires, son vistas como una cosa buena en sí. Bueno, quizás sea hora de ir un poquito más en la sintonía fina y desarrollar alguna idea que tenga que ver con quién es el actor, los actores claves en cada economía regional. ¿Hace falta solamente eliminar o reducir retenciones o las exportaciones en algunos cultivos? Con eso resolveríamos la cuestión. Y varias discusiones que están en el libro muy bien planteadas. Entonces, bueno, básicamente lo que intentamos hacer a partir de ese eje que tiene que ver con poder y espacio es vincular este hecho que no aparece en muchos de los diagnósticos, en muchas de las políticas, y que de no mediar nuevas intervenciones públicas y nuevos desarrollos de economía social, como Mercedes quizás cuente un poco más, vamos a terminar redundando en el mismo círculo vicioso. Es un poco a lo que apela este libro, ¿no? Este libro, vuelvo a decir lo que decía al principio, su objetivo central no es simplemente reproducirnos como investigadores, como profesores, que digamos, es un objetivo claro, sino que sobre todo es difundir las ideas que están en pleno debate. Es un marco teórico en construcción, de hecho, si ustedes lo ven, se puede interpelar en muchas de las puntas que tiene, que uno podría discutirlas hoy mismo. Pero sobre todo es difundir la idea de construir un marco analítico propio, un marco analítico de América del Sur, un marco analítico en el cual no estén implementadas o implantadas ideas que tienen que ver con agroindustrias o clústeres, como se dice en el hemisferio norte, sino con lo que sucede aquí, con esto que sucede aquí, que es muy específico, y que es una herencia, consideramos que pesada, que no por eso es posible de modificar, ¿no? Un poco eso. Bueno, les agradezco y ahora paso a Mercedes Vasco. Mercedes Caracciolo, Es la misma. miembro de Los fondos. ¿No se puede presentar qué hacen, de dónde vienen? Porque yo no le conozco mucho. ¿Qué hago? Sí. Investigador del CONICET, geógrafo de profesión. Ah, mira, gracias.
Bueno, buenas noches. Yo soy investigadora y docente del programa en Economía Solidaria del IDAES de la Universidad Nacional de San Martín y fui invitada por el SEGUR CONICET para participar en este proyecto de investigación. Voy a hacer algunos comentarios sobre esta publicación digital en la cual me han invitado a comentar, con la particularidad, la aclaración de que también soy autora de uno de sus capítulos, del octavo y último capítulo. Y yo quiero mencionar los autores de los 8 capítulos que conforman el libro, que está dividido en 3 partes. Bueno, ahí hizo alguna mención. La primera parte, que es la parte como más teórico-interpretativa, que hay 2 artículos, uno de Ariel García y Alejandro Rothman y otro de Liliana García y Alejandro Rothman. La segunda parte, que se trata de 4 complejos agroindustriales, o 5, si contamos la soja. El de Regina Vidosa, que habla de vid y yerba mate, Graciela Landricini, que habla del complejo frutihortícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Agustín Mario, que habla de la soja, y Ariel García, nuevamente, que habla de 2 complejos, de la vitivinicultura en Cuyo y de los tabacaleros en el NEA y el NOA en la Argentina. Y por último, la tercera parte, hay 2 artículos, uno de Paula Rosa sobre la investigación, digamos, que requiere la economía social solidaria, y el de mi autoría, que trata sobre el tema de los mercados y la creación de valor en actividades rurales y urbanas para tratar de avanzar hacia formas económicas solidarias, ¿no? Hecha esta primera aclaración, quería comentar que me parece que estamos ante un trabajo importante, modestia aparte. Estamos ante un trabajo importante y voy a decir por 3 motivos. En primer lugar, por las contribuciones teórico-interpretativas que hace. El marco conceptual que se presenta en la primera parte es un marco conceptual original, creativo, que sale de los modelos descriptivos neoclásicos y que avanza tratando de identificar a los actores que participan en los distintos eslabones de las cadenas y a los actores públicos. Y hay otro trabajo de Liliana y de Alejandro que es muy interesante en cuanto a la... Bueno, eso ya entraría dentro de lo que es el segundo tipo de trabajos. El segundo tipo de trabajo que nos encontramos en el libro y que tiene su mérito es los que se refieren a los trabajos que hacen a partir de datos estadísticos muy abundantes, análisis muy valiosos que les permiten extraer conclusiones sobre qué está sucediendo con estos 4 complejos agroindustriales que mencioné, que se localizan en diferentes regiones del país. Y hay uno, que es el de Alejandro, y ahí sí viene Alejandro Rothman y Liliana García, que trata de la cuestión de las economías regionales desde una visión nacional, a partir también de datos secundarios, con una hipótesis bastante provocadora, y respecto a lo que aconteció en la Argentina entre el 1995 y el 2001, que llaman modelo de acumulación basado en la valorización financiera, y lo que sucedió en la Argentina entre el 2003 y el 2007, que es donde termina el análisis, porque como los mismos autores señalan, es donde consideran que, bueno, no habría discusión respecto a la calidad de las estadísticas. Esta segunda etapa que los autores denominan modelo de acumulación basado en la valorización del trabajo y de la producción. Las estadísticas son muy variadas, de solvencia económica, de población, de producto bruto geográfico, de privación que medida a través de desocupación y subocupación y a través de indigencia y de pobreza, y realmente permiten llegar a conclusiones que avalan
la hipótesis de los autores respecto a esos dos modelos que habrían funcionado en la Argentina en el periodo considerado. Y el tercer motivo por el cual sostengo que el trabajo tiene su mérito tiene que ver con que no se queda en la caracterización, descripción o explicación de los complejos agroindustriales, sino que avanza tratando de formular propuestas, de comenzar la formulación de propuestas respecto al actor más subordinado, que es el de la agricultura familiar, al actor que requiere de políticas públicas en función de una ubicación diferente en el contexto de la estructura socioeconómica. Unos comentarios, digamos, que me parece interesante destacar. Con respecto a los complejos agroindustriales, lo que marcan los 4 trabajos que se analizan en el libro muestran que, a pesar de que hace en algunos casos 40 años, como es el caso del tabaco, que se vienen implementando políticas públicas fuertes con el Fondo Especial de Tabaco, y luego en el caso de la vitivinicultura con los diferentes organismos que han existido, o en el caso de la yerba mate también, en todos los casos el pequeño productor sigue estando subordinado. El análisis que realiza Ariel García, por ejemplo, del complejo vitivinícola y del complejo tabacalero, a mí me parece muy sugerente en cuanto no se limita a analizar cómo es el circuito del excedente, sino que se mete a ver el rol del Estado, el rol de las políticas públicas, pero no considerando al Estado como un bloque homogéneo, sino que fiel al marco teórico que formularon por Alejandro Rothman en el primer capítulo, el Estado, y siguiendo a Foucault también, bueno, el poder no es algo que está en un lugar, el poder expresa relaciones sociales. El Estado no es una cosa monolítica que está ahí y con la cual puede hacer esto o puede hacer lo otro así claramente. El Estado también está expresando relaciones sociales que son relaciones de poder. Entonces, el análisis que hace Ariel García en su trabajo permite ver cómo, aun cuando, por ejemplo, en el caso del Fondo Especial de Tabaco, a lo largo de los años empezó siendo un organismo en 1972. Muchos de nosotros, o algunos de nosotros, estábamos en la Secretaría de Agricultura en ese momento, se crea con un fuerte papel de intervención del Estado Nacional Federal. Y termina cada vez perdiendo más características y avanzando hacia una privatización y descentralización. En el caso de la horticultura, Graciela Landresini, que vino analizando qué ocurre con esa cadena hace muchos años, es como que dice, bueno, ¿qué pasa ahora? Dice, bueno, en el 2008, cuando se estaba por implementar el plan frutícola, vino la resolución 125, los actores se polarizaron y no salió un plan que intentaba poner un poco de equidad en las relaciones entre el labor productor, formado mayoritariamente por pequeños productores, el que acopia y acondiciona, comercializadores, exportadores. Y no se pudo. Regina Vidosa en los complejos de yerba y también se pregunta, bueno, ¿cuándo van a implementarse las políticas públicas que permitan que los pequeños productores funcionen en forma equitativa? Pero al mismo tiempo, en todos los 4 casos analizados, se observa que con el correr de los años, en estos 40 años, los complejos se han concentrado cada vez más, se han transnacionalizado cada vez más, se han tecnificado cada vez más al calor de los requerimientos de la agricultura globalizada, de los agronegocios, con altos estándares de calidad en función de compradores exigentes, con patrones que
los pequeños productores difícilmente podrían cumplir porque les falta el equipamiento y la maquinaria necesaria para acceder a esos estándares de calidad. En fin, una cantidad de inversiones que el Estado no puede o no sabe realizar, y que los productores tampoco parecen tener el suficiente poder de negociación en esa correlación de fuerzas en la que están involucrados, como para modificar esa situación. Entonces, yo creo que si en el año 2002 el Censo Nacional Agropecuario, que fue estudiado en un trabajo que hicieron Edith Chaco, Pilar Foti y Marcela Román, publicado en el 2006 sobre el Censo Nacional Agropecuario, señalaba que con respecto al 88 habían disminuido en un 20% las explotaciones agropecuarias. En el 2006 los pequeños productores, en base a una tipología bastante rigurosa que hacen las autoras, decía que había un 66% de pequeños productores en la Argentina que ocupaban el 13% de la tierra. Yo me atrevería a decir, sin arriesgarme a dar una cifra, que si hiciéramos el censo ahora, 12 años después, el proceso de disminución continuaría y en un ritmo bastante parecido. Porque, por lo que dije antes, porque los productores la agricultura familiar, y menos la campesina, llamemos de todo agricultura familiar, no ha podido reconvertirse en los términos que requiere estos complejos que apuntan a la exportación. Entonces, ¿qué viene sucediendo en los últimos años? Y en esto ya en 5 minutos voy a tratar en estos años, en estos años voy a sintetizar 10 años, 95, casi 20. En realidad, en el año 95, los productores de yerba mate de Misiones vieron que el precio de la yerba no daba, y crearon la primera feria franca en Oberá con el apoyo del Programa Social Agropecuario, del cual yo participaba en ese momento, y del INTA. El Programa Social Agropecuario y del INTA crearon. Ahora en este momento en Misiones hay 70 ferias francas. Graciela Landricini, cuando termina de hablar del complejo frutícola, en el último apartado dice, y bueno, los productores ahora se están dedicando a producir hortalizas en fresco y han abierto, con el apoyo del Estado, del INTA, particularmente del CIPAF, y del Ministerio de Desarrollo Social a través de la CONAMI, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, han abierto 20 ferias a lo largo del Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Bueno, en la provincia, y según estimaciones de la SUBSE, habría más de 300 ferias francas o ferias de la agricultura familiar. En el trabajo que yo presento en el libro lo que planteamos es la necesidad de identificamos 6 formas que se escapan un poco de los mercados convencionales, con cierta autonomía respecto a los mercados capitalistas. Y son formas alternativas de mercado que producen, en general, hortalizas frescas para el mercado interno. Ellas son, en primer lugar, las ferias francas, o ferias de agricultura familiar. En segundo lugar, la intermediación solidaria, como podría ser la CAPIL, que es una cooperativa que funciona en el mercado central. En tercer término, lo que podría ser el programa apoyo logístico del Estado para vincular a productores con consumidores, que podría ser el programa Fruta para Todos que lleva adelante la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura. En cuarto lugar, las cooperativas de comercialización de pequeños productores, como Tetrajú y otras tantas. Y por último, los mercados concentradores de carácter cooperativo, como los que hay en Escobar o Pilar, que están en manos fundamentalmente de la colectividad boliviana. O sea, aquí nos encontramos con 6 modalidades alternativas de comercialización, de vincularse con los mercados. Cuando me puse a ver, bueno, qué había por detrás de estas 6 alternativas, de estas 6 modalidades, lo que observé es que había, en todos los casos, una fuerte presencia del Estado, con financiamiento para distintos fines, y una fuerte organización de los productores. Es decir, estos dos actores parecen
una condición absolutamente necesaria para avanzar en formas que no impliquen diferentes mecanismos de subordinación de la agricultura familiar. Para terminar, profesor, la pregunta que me hago y que me gustaría que por ahí la tomáramos entre todos es, bueno, ¿qué significa esto? Que vamos a dejar los complejos agroindustriales de exportación que generan divisas a los sectores concentrados, a los sectores altamente tecnificados, a los sectores más rentables, y que la agricultura familiar se va a especializar en el mercado interno, que tal vez sea menos rentable. Bueno, eso no sé, el tema de la rentabilidad sería un tema para investigar. O vamos a pensar en alternativas más diversas que contemplen algún mecanismo de inserción más equitativo en estas cadenas, si es que esto fuera posible, pero sin descuidar lo que creo que es una ventaja comparativa de la agricultura familiar, que es la producción de alimentos agroecológicos con un enfoque de soberanía alimentaria que apunte a que la producción de alimentos, que es la única mercancía que los seres humanos nos metemos adentro del cuerpo, como dijo José Mushnik en algún trabajo, quede en manos de la agricultura que está en manos de agricultores realmente y que la hace con criterios diferentes. Un comentario sobre el trabajo, un trabajo que hay que seguir mencionar porque en esa línea hay que avanzar, que es el de Paula Rosa. Paula Rosa plantea, bueno, tenemos que investigar en construcción, se llama, y si tenemos que avanzar en la investigación en torno a la economía social y solidaria. Es una teoría en construcción, hay mucho para decir, poco se sabe. Ahora le toca a Andrea Maggio, que es la directora del CIPAR, el Centro de Investigaciones para la Agricultura Familiar del INTA. Recientemente se ha hecho cargo de esa tarea, así que puede dar una opinión fresca sobre la realidad. Bueno, no tengo el poder oratorio de los que me antecedieron, así que les pido mil disculpas, lo mío es mucho más práctico. Bueno, la verdad que para mí es un honor compartir esta mesa con ellos que han podido acompañar todo el desarrollo de lo que ha hecho el INTA con la agricultura familiar desde hace mucho tiempo, y especialmente con Alejandro, que desde su desempeño, digamos, como investigador, pero también como quien sabe acompañar los procesos de las instituciones también, ¿no? Yo lo siento que nos acompaña en nuestro proceso. Y permanentemente también nos acompaña para poder enunciar cosas y conceptos. Yo creo que este libro está lleno de conceptos realmente muy valiosos, comparto con lo que dice Mercedes, que son conceptos que son creativos, que son diferentes, que es lo que uno espera que se puedan seguir desarrollando, digamos, porque para poder aplicar más directamente sobre este sector, que en el que nosotros nos enfocamos, que la agricultura familiar, nosotros elegimos ese tipo de conceptos, ¿no? Pero además, bueno, Alejandro ha compartido también otras publicaciones como Tierra sin Mal, donde abordamos el tema de la problemática de la tierra, también otro libro sobre economías regionales y demás cuestiones que realmente a nosotros, a los equipos de investigación de CIPAF, nos resultan sumamente útiles. Realmente no pude recorrer todo el libro, todavía lo empecé a leer y a hojear, pero sí me parece importante que plantea desde sus primeros renglones que lo hace desde un paradigma diferente. Y ese paradigma es el desarrollo integral alternativo con plena inclusión social. Y en ese sentido es el que nosotros enfocamos para trabajar con la agricultura familiar en los territorios, ¿no? El CIPAF
es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar dentro de lo que es el INTA, y en su momento nosotros lo consideramos, digo nosotros porque también estuvimos en esas primeras horas de conformación del centro, una innovación institucional, digamos, ¿no? En realidad, dentro de la institución era algo innovativo tener un centro de investigación enfocado a un sector de la ruralidad. Y esto la institución toma esta decisión también porque realmente reconoce que hacía falta hacer una investigación, había cierta, una real y completa falencia de productos y desarrollo de tecnologías para el sector de la agricultura familiar, y había que enfocarlo con fuerza, y para eso se consideró la generación de estos 5 institutos con investigadores que tomaran fundamentalmente las líneas de investigación que más sentido tenía para la agricultura familiar, tomado en parte de espacios colectivos de debate hacia el 2003-2004. Y a partir de ahí se generan estos espacios nunca se consideró un trabajo de investigación solitario, o sea, siempre fuimos a la búsqueda de redes, y en el ámbito científico, académico y las universidades en particular han sido socios importantes en nuestro recorrido, junto con las organizaciones, ¿no? El enfoque de investigación y acción participativa para nosotros es fundamental, porque no consideramos que la tecnología hay que desarrollarla junto con quien va a ser el destinatario final de eso. También haciendo una crítica respecto a cuánta tecnología desarrollada había sido adoptada por este sector, entonces dijimos, bueno, tendrán que estar desde el primer momento, y eso es lo que nos propusimos. Pero además porque creemos que en un espacio de investigación participativa también se abre el debate de las ideas y el debate de las reflexiones y la construcción de conocimiento desde ese mismo debate. Y porque también creemos que nosotros somos el Estado también, nosotros nos consideramos ese Estado presente y activo, apoyando al sector de la agricultura familiar, donde cuando analizamos estadísticas y hacemos esta búsqueda de información, realmente el trabajo de DELIT ha sido un trabajo inédito en ese momento. Hablamos del censo 2002, que después no se pudo recuperar una continuidad porque los censos empezaron a tener falencias, digamos, ¿no? Pero también a veces nos preguntamos cuánto de la agricultura familiar real estuvo presente en los censos agropecuarios, digamos, ¿no? Porque también hay mucha de la agricultura familiar que nunca fue visibilizada. Entonces, esta investigación situada, esta investigación contextualizada en las regiones es fundamental que el investigador comparta el terreno y, como decía Ariel, conozca sus rugosidades, porque si no hay una parte de los datos oficiales que no las va a ver. Y creo que ese es el camino que hemos ido recorriendo, de un primer momento de hacerlo visible al sector, no solo en el ámbito nacional, porque como dice Mercedes, el programa social agropecuario ya existía, había todo un trabajo desde el Ministerio de Agricultura Familiar, pero también es cierto que muchos municipios no tenían en cuenta a los agricultores familiares como un actor económico. Y acá quiero hacer este énfasis porque en muchas ocasiones el campesino o el agricultor familiar, y sobre todo el que estaba más cerca de las ciudades, sí estaba presente tal vez en las políticas públicas locales, pero como un sujeto social de las políticas sociales, como el pobre, digamos, y no como un actor económico que genera empleo, que provee alimentos y que tiene una relevancia en la economía local y en el desarrollo de los territorios. A partir de ese ejercicio de visibilización, bueno, continúa la tarea de empoderar y de organizar y de fortalecer esas organizaciones campesinas, y para eso es fundamental el rol de las políticas públicas y del Estado. También digamos, el
aporte, como decía Ariel, de un marco analítico propio latinoamericano, ¿no? Cuántas falencias encontramos en los marcos conceptuales importados, donde no podemos leer cuando queremos, ¿no? Y la lectura es si es viable o es inviable, y realmente no es la lectura que nosotros consideramos que hay que hacer de esta agricultura familiar y del campesinado. Tampoco sino generar un marco conceptual apropiado, tal como decimos con las tecnologías apropiadas al sector, también los marcos conceptuales, para poder interpretar mejor lo que ocurre allí, como el cálculo de rentabilidad nos da, y sin embargo la agricultura familiar es la más resiliente y la que más se sostiene en los lugares donde habita. Bueno, respecto al modelo de valorización del trabajo y la producción de esta última década, evidentemente creo que ha sido fundamental en este sentido de mantener este estado presente activo, como mencionaba Mercedes, donde se ven espacios donde la agricultura familiar ha empezado a tener un rol en los espacios de comercialización. El Estado está presente. Y yo digo, está presente, está activo, pero también está coordinado. Lo que estamos tratando de aprender es a no actuar en forma solitaria. Y esto también ha sido un cambio fundamental en los últimos años, que todavía falta muchísimo. Pero empezamos a ver en los ámbitos provinciales mesas de trabajo conjunto entre distintos ministerios, el ámbito municipal en conjunto con políticas nacionales, y bueno, todos con millones de falencias, con un montón de errores todavía para corregir, pero con la intención fuerte de articular y de coordinar políticas para tratar de ser lo más eficientes posible. Así todo la puja de poder y las relaciones de poder, evidentemente seguimos estando en desventaja, pero la pelea y la lucha creo que va a ser sostenida, y se está de alguna manera viendo que son los propios agricultores familiares los que hoy tienen una identidad. Entonces me parece que también yo no quería quería cerrar el tema con el tema de identidad. Me parece que es fundamental darle identidad al sector de la agricultura familiar, que esa identidad no sea un monoconcepto, sino que hablemos de las agriculturas familiares y que cada región y cada territorio tiene su propia impronta de identidad. Y esto es lo que más hoy día, al menos rescato de las reuniones de las organizaciones, lo que hoy día están reclamando sobre todas las cosas: tener identidad propia, con esa identidad poder ser valorados como tales, y ya dejar de lado esas políticas anteriores donde se los quería transformar en empresarios para que sean exitosos. Hasta ahí quería compartir. Gracias a todos, a todas por las expresiones. Abrimos un espacio, tenemos 20 minutos cómodos, un poco más si hace falta, para comentarios, preguntas, críticas. Lo único que pido es brevedad. Cada uno puede decir lo que quiera, contar que lo diga en breve tiempo. Eso es todo. Alfredo, inicia. A mí me queda una preocupación que no es nueva, que se va acentuando, que el énfasis que ponen ustedes en la necesidad de la financiación del Estado en todo lo que tenga que ver con estos productores familiares, solidarios, esas ferias francas, o sea, que prácticamente entiendo, y ya había leído el libro porque lo había bajado de Realidad Económica ya hace un tiempo, me pareció excelente. Me pareció además excelente la existencia del libro virtual. Este no es el primer libro virtual que nosotros utilizamos en nuestra red, y siempre hay una respuesta superior a lo que uno quiere. Bueno, mi preocupación es esta. Nosotros entendemos que se requiere una fuerte presencia del Estado. Entonces aparecen dos líneas de análisis.
No hablemos de la más obvia, que si acá hay un cambio de conducción del Estado, se terminó este tipo de financiación. Pero a mí, unas palabras que dijo Mercedes, que tienen que ver con que, bueno, que se ocupe la producción familiar. Ojo, yo no tengo que ver concretamente con la agricultura, entiendo de la biología de las plantas porque soy biólogo, pero del otro, del cultivo y todo eso poco. Mira, vos dijiste que en alguna medida el mercado interno para este tipo de productores y el flujo de divisas para los grandes productores. Y ahí aparece algo que no sé si corresponde preguntárselos a ustedes, pero yo lo pregunto donde voy. Como a mí los chinos no me dejan de sorprender, digamos hace unos años que los sigo con interés, inclusive alguna vez tuve la suerte de estar por ahí mirando, y la compra de mi idea, por ejemplo, yo hace tiempo vengo diciendo, ¿cómo los chinos, que son gente tan organizada, van a permitir que un vivo les venda las hojas a un precio que si ellos pudieran ponerse en el lugar, la compran muchísimo más barata? Entonces, esta cosa del chino que compra, me dicen al nuevo compañero, sí, que son capitalistas. Quiero mirar, yo la verdad que si los chinos son capitalistas, socialistas, yo todavía no tengo ninguna, habría que trabajarse al inconsciente chino, que no lo conozco, ¿no? Porque nos van a seguir sorprendiendo. 1.200 millones de Por eso. Entonces, como mi temor, y no sé si tiene que ver con la investigación, discúlpenme si no me contestan y listo, mi temor es que esta burbuja de precios generada por el sobreprecio de los exportadores o por alguna complicidad con los compradores, en la medida en que aparezca un chino de la plaza, nosotros no le pagamos más. Esto es un afán. Y la rama financiación es lo que a mí me preocupa. ¿Qué pasa con ese flujo de divisas que alimenta esto? A lo mejor no tiene que ver. Empezamos. Bueno, en primer lugar, los chinos no pueden poner en su territorio explotación sojera porque no tienen espacio agrícola apto para eso. No, tontos no son, no tienen que ir a buscar al exterior. En segundo lugar, en África, donde la relación de fuerzas evidentemente que enfrenta a un país africano con respecto a China es suavemente desigual, han estado haciendo lo que no pueden hacer en su propio país, comprando tierras y trasladando la generación de producción de lo que le es imprescindible para alimentar su ganado, tanto el porcino como el avícola. Y en tercer término, efectivamente, como Alfredo dijo recién, que además tiene la gran virtud de encabezar una red virtual valiosísima de artículos que funcionan en castellano, pero en todo el mundo sobre la situación económica y política mundial. Es cuestión de pedirle a él que lo incluya en la lista y aprieta el botoncito y entra la distribución. Manda 6 o 7 artículos por semana, nunca los puede leer todos. En la cuestión financiera, la cual aparece muy claro, efectivamente hay burbujas especulativas y pautas de comercialización que alteran muy significativamente los precios que uno podría llamar razonables o de equilibrio. En este momento la soja está en aproximadamente $540 la tonelada, pero dentro de 4 o 5 meses, de acuerdo a los precios de los mercados a término, va a bajar $100. Así que si algún notario cree que va a mejorar su ingreso guardando soja, yo le recomendaría que mire el calendario y lo haga antes de noviembre, porque si no se va a tener un fuerte quebranto. Entonces, todo este tipo de cuestiones, en lo que respecta a la agricultura familiar,
Lo que sí afecta es la rentabilidad, la renta diferencial de la tierra. El productor de soja goza de una renta diferencial de la tierra, David Ricardo 1815, así que no estoy hablando de ningún analista contemporáneo, que no goza el productor familiar, de modo tal de que estamos en presencia de un competidor desalmado, aquel que vende un producto con alta rentabilidad y que busca dónde hacerlo en la Argentina y empuja la frontera agrícola, incluso, como recién Mercedes planteó, expulsando al pequeño productor que no puede competir evidentemente con los precios que se le pueden dar como arrendador o como sojero. En eso sí, pero la producción agrícola familiar es un desafío muy grande, es un desafío que lo dijiste al principio, compensar la falta de financiamiento en todas las actividades, que no solo tiene que ver con el financiamiento para la coyuntura, para la producción anual, sino tiene que ver con el equipamiento, tiene que ver con los canales de comercialización estructurados y tiene que ver con la capacidad técnica del productor, que necesita muchas veces modificar sus conductas en función de los cambios, de adaptar a los mercados, y no es capaz de hacerlo porque no está en condiciones, por múltiples factores, de incorporar esa capacidad cognitiva. Entonces creo que poco lo que planteó al final Andrea es lo justo, es una batalla dura que por primera vez en mi historia académica ha puesto sobre la mesa en forma explícita los factores que dificultan al pequeño productor agrícola a capitalizarse, en donde el Estado tiene un rol importante, lo ha estado cumpliendo, falta mucho más, pero se ha puesto por primera vez en plena acción para cumplirlo, ha asumido esa responsabilidad, y poco Mercedes ha estado trabajando en los últimos años en todos los sistemas de distribución de alimentos a precios bajos vía la producción familiar, y puede dar fe muy bien de los grandes avances que se han hecho. Y creo que estamos en presencia de una relación de poder desigual en donde sin la presencia del Estado no hay salida. Agrego dos palabras. Vos, Alfredo, sos biólogo, ¿no? Citaste el caso de Nidera. Estamos muy, digamos, con muchas ganas nosotros de escribir un libro que tenga que ver con la economía política de la semilla. ¿En qué sentido? Porque el término de intercambio, como bien Alejandro lo está esbozando, es algo que no depende directamente de nosotros, o sea, si entra más finanzas por la soja o no, ¿no? A precios que nosotros la verdad no manejamos del todo, al menos. Lo que sí podríamos empezar a manejar, como está intentando el INTA y el INTI, el CONICET mucho más rezagado, es con qué técnica se produce qué cosa, digamos. En la semilla, vos sabrás mejor que yo, tiene un código genético que es una marca registrada. O sea, la semilla no nace de la nada y no germina de la nada. Tiene un código. Ese código implica miles de horas de estudio y miles de horas de capital invertido, que obviamente los laboratorios van a intentar, como siempre, digamos, capitalizarlo, exactamente. Entonces, te doy un ejemplo. En Argentina no se producen ni se investigan semillas de tabaco, por ejemplo, ¿no? La última que hubo fue una semilla criolla en el INTA Cerrillos en Salta en la década del 70, creo, si mal no recuerdo. Pero hay muchos otros ejemplos. Las variedades de vid que hoy se implantan en el Pedemonte cuyano son variedades totalmente transformadas desde la lógica del mercado exterior. O sea, variedades que tienen que ver con el consumo exterior, no con el consumo interno, porque yo era chico y tomábamos vino de mesa y nadie preguntaba de qué era la uva. No tengo tan, digamos, sí, tengo edad para acordármelo,
Pero hay muchos más otros ejemplos. Leen con quién hace la semilla, quién la vende y cómo se produce. Y cómo se juzga al productor, al agricultor familiar que intenta producir de otra manera. Y si es viable eso también, ¿no? Porque estamos en un contexto de competencia atroz. Bueno, básicamente eso. Bueno, claro. No, a ver, acá yo un comentario muy chiquitito. Pareciera más explícito el financiamiento del Estado para la agricultura familiar, en el caso de la agricultura, ¿no? Pero también hay mucho financiamiento para otros sectores de la agricultura, y son más fuertes todavía. O sea que si en realidad tenemos que estar en riesgo, estamos todo el sector agropecuario en riesgo. El Estado financia a todos los sectores. Acá me parece que es importantísimo el proyecto político nacional, y donde recorta si se recorta el financiamiento externo. No, eso es. Sí, Carlos León, de la Cátedra Horacio Giorgi. Yo quería plantearles que los problemas y los dilemas que ustedes incluyeron de manera obviamente muy profunda en el libro y que han expresado, es de algún modo la problemática que día a día la ven todos los equipos que del Estado están trabajando en las economías regionales con proyectos de desarrollo rural territorial, donde ponen mucho esfuerzo, muchos recursos y los mecanismos de poder nos alteran. Y nosotros, Mercedes habló del 60 y pico % del total de los productores que son agricultores familiares, yo soy agricultor familiar. Pero en total no producen más, producen el 18, el 19% del valor bruto de la producción. Es decir, que si nosotros tomamos en cuenta todos los recursos que en este momento del Estado, en conjunto de programas, y las miles de personas, porque ya tenemos que hablar de miles de personas que están trabajando con agricultura familiar, significa que la inversión es muy alta en términos del producto bruto que generan y no logramos mover el amperímetro de desequilibrar este mecanismo de poder. Simplemente para nombrar un ejemplo, toda la destrucción de los marcos regulatorios en los años 90 no se han vuelto a reconstruir. Es decir que esto significa, de algún modo, que estos dilemas son interesantes desarrollarlos, mostrarlos, investigarlos con estadísticas, con información cuantitativa, pero no perder de vista el problema fundamental, que en la medida que en Argentina no se pueda construir, yo diría, una fuerza de poder político, social, tipo bloque dominante, que pueda imponer algo y lograr retroceder a estos grupos de poder, la situación va a seguir igual. Y todo esto, por más que tengamos más o menos claridad, va a ser, digamos, estoy refiriendo a todos los programas que están trabajando con la agricultura familiar, va a ser simplemente una gota voluntarista. Cuidado, me parece muy bien lo que planteó Mercedes de todas propuestas de comercialización alternativa, pero son lógicas para ese sector del 66% que significa los menos capitalizados, los campesinos que no tienen otra alternativa. Cuidado que ese 66% que produce el 20% del PBI, adentro hay un sector de pequeños productores capitalistas que no tienen otra alternativa que producir para el mercado capitalista. Y ahí existen todas las posibilidades de tecnificarlo, todas las posibilidades de modernizarlo, porque en realidad conocen cómo absorber tecnología y cómo producir mejor. El tema es cómo lograr poder equilibrarlos en las cadenas comerciales. ¿Sí? Y esto nuevamente es, esto yo hablaba del bloque de poder dominante. Y cuidado con pensar que ese sector de pequeños productores capitalistas los tenemos que dirigir a mercados alternativos parecidos a los campesinos, porque significaría estar ayudando a retroceder aún más a la agricultura familiar o, dicho de otra forma, a la concentración de los grupos de poder en las distintas cadenas. ¿Hay alguna otra opinión? Contábamos lo que dijo Carlos y Yo tengo una sabe pregunta. mucho. Bueno, Sí. yo pregunto muy de afuera porque yo soy de Dinamarca y quiero hacerte una pregunta a vos que decías que el objetivo no es que los pequeños productores se conviertan en pequeños capitalistas. ¿Que los pequeños productores? Que los pequeños productores no se conviertan en pequeños capitalistas. Y me interesa un poco saber cuál es el objetivo, digamos, de trabajar con los campesinos.
Porque en alguna manera, ¿cómo se asegura si mejora como la condición de vida que no se conviertan en pequeños capitalistas? No te escuché, ¿cómo te aseguras de qué? Pero era para la señora de tu lado. Porque vos mencionaste que el objetivo no es que se conviertan en pequeños capitalistas. Y yo tengo dos preguntas. ¿Quién define que no es el objetivo? ¿Son los campesinos o la gente que trabaja con los campesinos? Y segundo, ¿cuáles son los objetivos del... No, a ver, el tema es que lo que quería que se interpretara era que en la década de los 90 nosotros teníamos programas que eran de salvataje. Para hacer ese salvataje nosotros teníamos que trabajar para que tomara la lógica empresaria. O sea, y le buscábamos la rentabilidad y la productividad, y eran los únicos objetivos a los cuales apuntábamos. Pero ahí nos dábamos cuenta que en realidad era más expulsivo, porque había una parte de la agricultura familiar que no tiene capacidad para eso, pero además tampoco tiene vocación para eso. Entonces lo que decimos es que con la agricultura familiar hay que trabajarlo dentro de su propia lógica, que es la agricultura familiar, y con estas miradas que señalaba Mercedes, de una mirada con una producción más hacia la agroecología, más sostenida sobre los recursos naturales, con una mirada más del proveedor de alimento fresco. En este sentido, darle valor a ese agricultor familiar y no que sea desechable porque no puede convertirse en una empresa familiar, en un esquema de empresario, digamos. Eso fue un poco lo que digamos. Y eso es cuando yo digo que el sector demanda identidad, lo demanda desde ahí. Si no tendría sentido. Creo que muchos campesinos son de origen de los pueblos originarios, ¿no? que tienen otra cosmovisión del mundo y están fuera del mundo capitalista, ¿no? Sí. A veces yo creo que pareciera un discurso idealista, ¿no? O un discurso medio naif. Pero en la medida que, ¿no? Me da la sensación a veces como que no tenemos convicción, no generamos convicción en otros cuando aparecemos con estos discursos y decimos somos idealistas. O sea, muchas veces nos encontramos con gente que dice, yo he dado discusiones dentro del INTA de decir para qué trabajan en estos sectores y dentro de 10 años no existen más. Entonces digo, nosotros lo hacemos desde la convicción de que realmente es así, lo percibimos todos los días, digamos. El tema es darles el espacio también de poder, en las relaciones de poder, de decisiones políticas y demás cuestiones. Por eso hablamos de empoderar las organizaciones. Estamos seguros que la agricultura familiar solo no va a poder hacer nada, pero también es necesario el apoyo del Estado y convencernos a nosotros mismos. Muchas veces los propios técnicos somos los que ponemos el filtro a la convicción de que estas cosas pueden ocurrir. Entonces digo, a veces pareciera que en estas dimensiones como las que señala Carlos, ¿no? De que todavía no se quebró, no se corrió la aguja, no se quebraron, parecía que nuestro trabajo es como una lucha voluntarista, casi como el Quijote contra los molinos, pero en realidad creemos que de esta manera y de la manera en la que promovemos trabajar, y ya les digo, en una red, no solamente de una sola institución, muchos agricultores familiares hoy consiguen poder seguir siéndolo, ¿no? Y por eso solo hay la red. Yo quería dar un ejemplo que es muy modesto, pero yo estuve la semana pasada, soy consultora del Ministerio de Desarrollo Social, estuve en los Llanos de La Rioja tratando de construir esto que llamamos, un trabajo que estoy terminando, construcción de tramas de valor, a partir de una demanda concreta de la Mesa de Desarrollo Local de varios municipios de los Llanos de La Rioja, en la cual participa el municipio, el INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar y las organizaciones de productores de cada comunidad, plantean al Ministerio demandas para mejorar la producción de caprina, que es su actividad principal. Es una zona muy pobre, árida, etcétera, etcétera. Bueno, el Ministerio financia corrales, pequeñas represas para cada familia y algunas comunitarias, botiquines sanitarios y la asistencia técnica de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para apoyar en temas de gestión
y en la parte sanitaria, para mejorar la cuestión sanitaria. Ahí se construyó hay un cambio, en primer lugar hay una modificación de las relaciones sociales ahí a nivel local. Esa trama local posibilita cambio en las relaciones técnicas de producción. Es un tema de la dialéctica, la interacción entre relaciones sociales y relaciones técnicas que plantean en el marco teórico Alejandro y Ariel. Va a haber un cambio teórico porque va a mejorar la productividad, la sanidad del ganado. Al mejorar estas relaciones va a mejorar el proceso de comercialización, porque los productores van a estar en condiciones de enfrentarse con los acopiadores que vienen de Córdoba para los frigoríficos en mucha mejor, y ya están pensando en formas asociativas. Bueno, de ahí a llegar ellos al frigorífico todavía falta, pero quiero decir que yo creo que es indispensable el aporte del Estado y, como dije antes también, de los productores organizados. Y me parece que hay experiencias que no existían hace 10 años, que son sumamente interesantes. De lo que estoy más dudosa es de cómo trabajar o intervenir en estos 4 o 5 complejos agroindustriales que están tan concentrados, tan transnacionalizados y con estándares tan altos de tecnología. Yo quería, ya que estamos con ejemplos, tomarme 2 minutos y mostrar otra de esas experiencias que para los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires es totalmente novedosa. La estepa patagónica, Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz, existe un animal originario que es el guanaco. Existen 4,5 millones de cabezas de guanaco, incluso ha sobresaturado la capacidad de sostén porque se eliminaron o se asesinaron o se cazaron los zorros que mantenían el equilibrio ecológico. Y ahora ese es un problema. De cualquier modo, la lana de guanaco es una lana altamente valorada en el exterior. Hay un acuerdo de trabajo, que lo tengo conmigo, entre la Universidad Nacional de Río Negro, el INTA y el Ministerio de Agricultura, por la cual se adquirió y se va a entregar en los próximos meses una máquina ¿cómo se llama? Trasquila, ¿no? ¿Cómo se llama? Trasquiladora para cualquier tipo de animal con lana. Sirve para oveja, para vicuña, para llama, para guanaco. Entonces, yo dije guanaco, no, es vicuña, perdón. Guanaco, me confundí con otra parte. Esa máquina se va a montar junto con el apoyo del Estado sobre una organización social de los pequeños productores de la estepa patagónica, con sede o con centro en el mercado de la estepa, que yo lo cité antes, que está localizado en el extremo sur de San Carlos de Bariloche, y se supone que puede haber un cambio fundamental, primero por la alianza de sectores, Estado junto a productores y academia, y segundo, y principal, por la posibilidad de potenciar a los pequeños productores para que no solo consigan obtener la lana del guanaco. El guanaco no es un animal que viva en corral, vive silvestre, no existe, se lo reúne en un momento dado, se lo esquila y después se lo suelta. La carne del guanaco, que es muy valiosa, y la lana del guanaco, produciendo realmente un cambio fundamental en las relaciones económicas locales. Es otro ejemplo de ver después cómo sigue el negocio, porque después tiene que venir la comercialización, tiene que venir la exportación, con etapas más difíciles de controlar. Pero al menos en este aspecto, el de
la producción y la valorización del animal y la existencia, el guanaco no tiene pezuña que arranca como la oveja, sino que es una pezuña suave que no daña la tierra, es muy valioso y puede producir un cambio de relaciones económicas muy importante.